Todo. Soy Ana Guardia, del Grupo Estos Desahucios. Queremos denunciar públicamente a todas las instituciones públicas, a los políticos, a los jueces, a los banqueros, porque todos tienen la mano manchada de sangre. Y le preguntamos que cuántas muertes hace falta más para que empiecen a actuar. Los banqueros son culpables de este asesinato. Es un asesinato y un genocidio. Van a esperar a que siga muriendo gente por un derecho a la vivienda. Y los jueces se excusan diciéndonos y nosotros escuchando que lo hacen su obligación. ¿Cuál es su obligación? Que mueran personas, mandar a la gente a que se suicide, dejar a personas sin ninguna alternativa. Pedimos la dimisión inmediata de todos los jueces, que caiga todo el peso de la ley sobre los bancos y que dimitan todos los jueces, políticos e instituciones públicas. Buenas, mi nombre es Ana, actualmente estoy activista de Estos Desahucios Granada 15M. Y yo, cuando resurgió el 15M, cuando se fueron a la Plaza del Carmen y se movilizaron mucha gente, yo estaba también allí. Si bien es cierto que yo anteriormente también estaba organizada, y no solamente anteriormente, sino que yo llevaba una trayectoria de organizaciones, ¿no?, sociales, sindicales, estudiantiles, porque creo que eso es la manera de vivir que tengo, que hay que cambiar nuestro mundo y sobre todo dejar un mundo mejor para la gente que llega, ¿no? Entonces, sí es verdad que yo formé parte del 15M, participé en la Plaza del Carmen, participé en las manifestaciones, y yo creo que el 15M dio un paso muy interesante y a nivel cualitativo muy importante cuando abandonó realmente la plaza, porque la plaza llegaba a un momento en el que ya estaba corsetada, no sé, ni para adelante ni para atrás, ¿no? Entonces era importante volver a los barrios, irse a los barrios donde estaban las antiguas asociaciones de vecinos, los antiguos movimientos también, con los que había que también participar y había que tomar su participación como importante, ¿no? Porque yo creo que uno de los elementos que tuvo el 15M, que quizá tiene que reflexionar, era que no nos representa nada de lo anterior, y yo creo que no todo lo anterior se puede meter en un mismo saco, ¿no? Había mucha gente que estaba luchando en movimientos sindicales, movimientos estudiantiles, movimientos de izquierda, asociaciones de vecinos, y que realmente querían cambiar un mundo, y este mundo, ¿no? Y era gente combativa. Entonces, esa gente sí nos era interesante seguir manteniendo sus lazos, seguir manteniendo su trabajo colectivo y mutuo, y yo creo que eso, cuando el movimiento se fue a los barrios, se dio cuenta de que ese egocentrismo que había tenido de nosotros somos los nuevos representantes de todo, el nuevo movimiento que va a cambiar la historia, se dio cuenta de que ya había gente haciendo historia, ¿no? Y que era necesario que a esos colectivos, que a esos movimientos se lo tuviera en cuenta. Y ya te digo que yo creo que uno de los grandes pasos que hizo la asamblea del 15M es dejar la plaza e irse a los barrios y irse a los pueblos, porque ahí realmente donde estaba la gran mayoría ciudadana de trabajadores que estaban pasándolo muy mal con la crisis. Ahí estaban los trabajadores, porque muchos trabajadores se acercaban a la plaza, estaban observando, pero no podían aguantar la asamblea de 6 horas, aquello que era muy interminable muchas veces, con debates también a veces muy cansantes y muy estridentes. Y entonces era necesario hablar de lo concreto, era necesario hablar de las necesidades, y las necesidades que las padecía estaban en los pueblos, estaban en sus barrios, y era necesario tener un vínculo con esa realidad, y que realmente ese movimiento, ese resurgir, esa explosión que hubo de ganas de hacer, sirviera para cambiar la realidad de la gente trabajadora de los barrios y de los pueblos. Uno de los elementos que queda de ese, digamos, de ese sentimiento, de ese impulso y de esa forma de ver hacia dónde podíamos conducir esa explosión de energía, pues son los movimientos de vivienda, ¿no? Que es cierto que aunque ahora mismo haya una flaqueza, ¿no?, pero sí es cierto que en ese momento, incluso mucho después, recibió mucho apoyo gracias a que fue capaz de irse a los pueblos y a los barrios donde realmente estaban las personas, por ejemplo, las familias trabajadoras que estaban padeciendo los problemas de hipoteca, los problemas de desahucio, ¿no? Y ahí es verdad que una amalgama de gente, una amalgama de trabajadores se juntaron, se unieron al movimiento y se unieron al movimiento de vivienda, y es verdad que ahí ya la palabra 15M queda como un poco simbólica, porque ya no formaba parte del ideario práctico de mucha otra gente que se unió al movimiento, ¿no? Entonces es verdad que quizá ya el 15M queda como algo residual, como algo que se superó, porque era necesario pasar a la acción concreta y ser realmente algo útil para que la realidad de los trabajadores y trabajadoras pudiera cambiar. Hemos intentado negociar con ellos, se niegan a todo, y nosotros pedimos el derecho a la vivienda y que las familias se queden en su casa. Y continuamos la lucha porque también vemos que la lucha es necesaria, porque por este movimiento, no solamente en Granada, sino en toda España, se está produciendo una presión muy grande sobre los políticos que se están sentando al menos a hablar.
y creemos que la lucha sirve, y la prueba de ello es que los desahucios están presionando mucho a las administraciones públicas para tomar partido en esto, porque esto, la crisis no la hemos creado nosotros y la estamos pagando. Vale, yo luego creo que también el 15M no es todo oro lo que reduce, ¿no? Tiene sus luces y sus sombras, ¿no? En este sentido me refiero, por ejemplo, a pues, esos eslóganos de no nos representa, de todos los partidos políticos son iguales, somos apolíticos, apartidistas. Entonces yo creo que había muchos eslóganes que tenían que superarse en lo concreto y que tenían que reflexionarse, porque nosotros, los trabajadores, necesitamos representantes que realmente luchen en las instituciones públicas porque haya unas condiciones de vida favorables para nosotros. Y no todos los partidos nos van a defender, solamente los partidos de izquierda y los partidos comprometidos de verdad y que están dispuestos a mojarse hasta el final, nos pueden representar y nos pueden hacer cambiar las leyes, porque nosotros en la calle podemos seguir la lucha, podemos presionar y podemos conseguir conquistas, pero hasta un cierto punto. Es importante que tengamos nuestra representación, una representación de los trabajadores y trabajadoras que están padeciendo todas las crisis, todos los problemas del capitalismo y todas las consecuencias negativas del capitalismo. Quizás el 15M aglutinó a una gran parte de juventud que se sentía sin futuro, pero que en el momento en el que el capitalismo le pudiera dar un futuro laboral, esa gente iba a estar casi a favor del sistema. No eran gente que quisiera superar este sistema capitalista, que lo que está es haciendo cada vez más, unas veces las mujeres, otras veces los trabajadores inmigrantes, otras veces los trabajadores jóvenes, haciendo bolsas de gente excluida para que luchen entre ellos y no luchen realmente contra el capitalismo. Entonces, ahí hubo un problema de plantear que todos los partidos políticos son iguales. Eso es un problema muy grande, eso solamente beneficia a la derecha, eso está muy claro. Entonces, había que reconocer que antes del 15M había gente, había partidos, había sindicatos, había movimientos que habían estado luchando por cambiar la vida. Que vale, no habían conseguido mucho, pero tampoco el 15M consiguió gran cosa, ¿no? Quiero decir que el 15M, más allá de ese movimiento muy agitativo, muy visual, muy en las redes, luego ¿qué quedó? Se diluyó en muchas ocasiones, bueno, en la gran mayoría de los sitios, de los barrios y de los pueblos. Quedaron los movimientos de vivienda, quedaron esos intentos de hacer un partido político realmente que representara los intereses de la clase trabajadora. Pero ahí hubo un problema de eso, de representación, de decir todos son iguales, de somos apolíticos, apartidistas, y apolítico no puede ser cualquier persona que se plantee luchar por mejorar sus condiciones de vida y las condiciones de vida del compañero que tiene al lado. Eso no podrá ser nunca político. Y apartidista, hace falta un partido, no, que no hace falta también la independencia de los movimientos sociales con respecto a los partidos, pero hace falta un partido real y no en minoría, sino realmente que pueda llegar alguna vez al gobierno y que pueda representar los intereses de la clase trabajadora, porque habrá leyes y habrá cosas que no se puedan cambiar sino de esa manera. Con la presión en la calle es necesaria y los movimientos sociales tienen que ser independientes de los partidos, ahí estamos de acuerdo, y ese peligro es verdad que muchas veces se corre, de que se pueda hacer que determinados partidos quieran protagonizar un movimiento, y eso es realmente una batalla que hay que evidentemente denunciar y que hay que tener la independencia, pero de ahí a decir a políticos, a partidistas, a siglas, a banderas, a todo, eso tiene un peligro muy grande. Y es que el movimiento 15M era un movimiento muy joven y tuvo los problemas de la gente infantil, de decirse soy egocéntrico, yo voy a cambiar el mundo, cuando no es tan fácil cambiar el mundo. Y ya digo, yo creo que es importante que tengamos siempre en cuenta aquellos movimientos que han estado luchando y que reconozcamos también que cuando nosotros estábamos, o cuando mucha gente joven estaba en sus casas preocupada solamente por su devenir individual, había gente luchando por un devenir nuevo, colectivo. Y yo creo que eso era importante entenderlo. Y eso le costó mucho al movimiento, de hecho no lo ha superado. O sea, el movimiento no superó nunca el que pudieran haber sindicatos, que pudieran haber partidos de izquierda, en manifestaciones me refiero, con sus banderas. Eso fue un problema muy grande. Y yo creo que ahí el movimiento se equivocó porque no creo que el movimiento tenga ninguna legitimidad para decir tú puedes venir a una manifestación que es libre evidentemente, o no puedes venir, o tienes que venir de una manera o tienes que venir de otra. Creo que ahí pecó un poco de soberbia, si bien es cierto que vale, que es verdad que planteó a la luz pública muchos problemas que estaban pasando con la gente joven, con los derechos laborales, con los derechos de vivienda,
sí, es cierto que lo planteó encima de la mesa, quizás más lo de la gente joven, juventud sin futuro, ¿no? Pero ya te digo que yo creo que si el capitalismo hubiera sido un poco inteligente y hubiera cogido a esos jóvenes que se estaban manifestando y lo hubiera absorbido en su mercado laboral, esos jóvenes no querían cambiar la realidad, esos jóvenes querían cambiar su realidad, querían estar dentro de eso. Pues había sido gente que, o somos gente que habíamos estudiado y no teníamos futuro y teníamos carreras o 2 carreras o un máster y no teníamos trabajo. Era como juventud sin futuro, ¿vale? Pero es que el capitalismo es muy inteligente y para intentar cortar una revuelta o cortar una manifestación o una protesta es capaz de asumir tus necesidades para que te calles. Y eso también no fue lo suficientemente consciente de esa situación, ¿no? Y ya te digo, yo creo que una vez que superó su etapa infantil y fue capaz de superarse, o cierta parte del movimiento fue capaz de superar y irse a los barrios, vio en la concreción que era otra realidad la que estaba afectando a mucha parte de los trabajadores y de los que ellos no estaban hablando, que era gente que no podía llegar a fin de mes, pero no jóvenes, sino gente ya que tenía una precariedad como estructurada en sus vidas y que era muy complicado y sigue siendo muy complicado salir de ahí. Personas trabajadoras que no podían llegar con su trabajo a poder pagar la hipoteca, personas que habían sido trabajadores que habían sido despedidos de su puesto de trabajo, que nadie le permitía entrar otra vez al puesto de trabajo por cuestiones de edad, por ejemplo, o por cuestiones de lo que fuese concretamente su situación. Y gente que estaba ya muy desvalida, digamos, y muy sin fuerza y sin energía para seguir luchando. Entonces es verdad que ahí sí dio un poco de esperanza, ¿no? Y dio un poco de esperanza en lo concreto. Ya ahí dejaron de insistir en esas cuestiones que quizás fueron una lacra en lugar de algo positivo del movimiento, ¿no? Bueno, después de años que ya han pasado y viendo un poco las consecuencias de estos 10 años, yo creo que, claro que es importante un resurgir de una gran capa de la población que quizás falte por salir a la calle, ¿no? Y esa fue la gran capa que salió a la calle, ¿no? Los jóvenes de ese momento, ¿no? En masa, en una gran masa, ¿no? ¿Eso es necesario hoy? Claro que sí, son los trabajadores los que tienen que salir a la calle, la clase trabajadora que tiene que salir a la calle y decir ya basta, o sea, claro. ¿Es viable hoy en día? Es muy complicado porque ya te digo que yo creo que el capitalismo es muy inteligente, ante una crisis siempre sale tristemente casi fortalecido, porque es capaz también él mismo de recrearse y de volver a surgir entre sus cenizas propias. Pero sin embargo no queda otra alternativa que seguir intentándolo, porque no hay otra, o sea, el futuro de los trabajadores, y si los trabajadores no tenemos esa conciencia de que somos nosotros los que nos levantamos todas las mañanas, los que vamos a nuestro puesto de trabajo, los que nos pagan un salario, pero siempre nos están explotando y se quedan una parte de nuestro trabajo a aquellos que nos están explotando, si no somos conscientes de que nosotros movemos realmente el mundo, y eso lo hemos visto con la pandemia, cuando esa fuerza de trabajo o las capacidades de los trabajadores se ha puesto al servicio de generar mascarillas, de generar determinadas cuestiones, de generar una vacuna en casi tiempo récord, hemos sido capaces. El problema es que esa capacidad está al servicio no de las necesidades sociales, está al servicio de los intereses del capitalismo y de los intereses del capitalista. Y entonces eso tiene que, si queremos realmente cambiar el mundo y nuestras condiciones de vida, tiene que revertirse. Y evidentemente eso no se puede hacer si no es con una inmensa mayoría de trabajadores que tomen conciencia de que eso es necesario, ¿no? De que quieren realmente cambiar su situación. Sin embargo, es verdad que las crisis económicas y esta crisis también sanitaria, lo que está generando es quizás en la clase trabajadora más sumisión, y eso hay que revertirlo de alguna manera. O sea, no porque estemos en peores situaciones económicas o sanitarias tenemos que tener peores situaciones de vida. O sea, tenemos que intentar luchar por alcanzar nuestras situaciones de vida en condiciones dignas. Y eso, claro que es necesario que haya un resurgir como el 15M, con esos aprendizajes también de sus sombras y con su gran experiencia de sus luces, ¿no? Y de su resurgir.